que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Ya estamos de regreso con ustedes. Me place recibir con mucho cariño al licenciado Rainier Álvarez, quien es abogado, una persona a quien le tengo mucho cariño, y él lo sabe. Y hoy venimos a complacer una de sus solicitudes, como es el tema de determinación de herederos. Vamos a hablar de cómo se maneja esto, cómo se hace y todo, porque hay muchas inquietudes al respecto. Bienvenido, licenciado, qué bueno tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo más feliz porque de verdad que cada vez que usted viene nos aclara muchas cosas legales que no pensamos y realmente en el momento en que necesitamos como que nos ponemos a leer y a veces nos llevamos de las personas equivocadas. Licenciado, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Eso es una pregunta importante. Así es, porque nosotros tenemos un sistema en República Dominicana que regula las sucesiones, que es muy viejo, muy antiguo. Es el Código Civil Napoleónico de 1804, es el que sigue ordenando en República Dominicana el sistema sucesoral. Nosotros tenemos, la ley dominicana establece que el orden sucesoral es el siguiente. El primero son los descendientes. Los descendientes incluyen hijos, nietos, bisnietos. Es decir, cuando una persona fallece, el primero que aparezca en ese orden será el primero que tendrá derecho a suceder. Nosotros sucedemos por órdenes, es decir, que si hay descendientes, más nadie es heredero. Si una persona fallece y tiene hijos, sus hijos son sus únicos herederos. Entonces, luego de los descendientes, que puede incluir hijos, nietos y bisnietos, están los colaterales privilegiados, que son los hermanos, y los ascendientes privilegiados, que son los padres y madres. Padre y madre, hermanos. A falta de padre y madre, hermanos, entonces los hermanos solamente y los descendientes de esos hermanos. Y a falta de hermanos o descendientes de los hermanos, cualquier otro ascendiente que puede incluir abuelos, bisabuelos y cualquier otro colateral que pudiera incluir tíos, sobrinos, hasta un 12º grado, que realmente, según la ley dominicana, llega bien lejos, porque un primo hermano viene siendo como un 5º grado, y la ley dominicana establece que llega hasta un 12º, o sea que un primo tercero, cuarto, todavía tiene la posibilidad de heredar. ¿Y en cuanto al cónyuge, qué? Los cónyuges se consideran herederos irregulares, lo que significa que, y siendo, por ejemplo, las familias latinas, incluyendo las dominicanas, ¿verdad? Son familias grandes que siempre aparece, o que sea un primo, es muy difícil que el cónyuge sea heredero. Para que el cónyuge se convierta en heredero, tiene que no haber absolutamente nadie, ni siquiera un primo segundo, tercero, cuarto, para que entonces el cónyuge se pueda constituir en heredero. Entonces, ahora, vamos a lo que veremos. ¿Qué es la determinación de herederos? ¿Cómo se hace esto? Excelente. La determinación de herederos es un proceso mediante el cual se determinan o se establecen quiénes son los herederos de una persona. Eso se hace de dos formas: de manera amigable, voluntaria, o de manera forzosa, si los herederos no se reconocen entre ellos. ¿Por qué? Porque la forma amigable de hacerlo es mediante un acto que se considera un acto auténtico redactado por un notario, que se llama acto de notoriedad de determinación de herederos, donde frente a un notario se presentan 7 testigos que establecen que los herederos de una persona fallecida son estos, porque nosotros como testigos lo hemos visto siempre y lo reconocemos. Yo siempre digo que ese es un acto amistoso porque
los herederos se reconocen ellos mismos. Para estar constituido como heredero ahí, no se necesita ni siquiera la prueba del parentesco. Solamente se necesita que los testigos los reconozcan y que los herederos se reconozcan entre ellos mismos, porque si un heredero no está de acuerdo con que otra persona que no es heredero aparezca en el acto, eso va a generar un conflicto y evidentemente va a terminar el acto amistoso, van a tener que irse por los tribunales. Entonces, los herederos se reconocen entre ellos. Y no importa si ese hijo, por ejemplo, usted tiene un hermano que no está declarado, eso no importa. Ese hermano puede aparecer en el acto de determinación de heredero porque usted lo reconoce como su hermano. Ya. Y si en caso de que, por ejemplo, ¿cuál es el proceso ante los tribunales para hacer esto? Porque puede darse el caso, por casualidad, de que aparezcan testamentos indicando que tal o cual va. Ajá. ¿Cuál es el proceso de todo esto? Porque ese testamento se supone, según estuvimos conversando anteriormente, debe estar como asentado. ¿A dónde fue? En la Suprema Corte. En el registro civil debe estar registrado primero y en el protocolo del notario, así es. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál es el proceso de esta determinación ante los tribunales? ¿Y qué pasa si hay algún papel de eso que no está sentado? Sí, eso es importante porque la pantalla. Sí, déjeme ver. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Le decía, en el caso, por ejemplo, de que uno de los herederos no reconozca a otro, entonces ese heredero que no está siendo reconocido sí tendrá que demostrar su vinculación o su parentesco con la persona fallecida. Mientras se reconozcan amistosamente, no hay problema, pero cuando no se reconocen amistosamente, entonces es donde entra la necesidad el que no está siendo reconocido como heredero demuestre ese derecho que tiene. Entonces ahí tendrá que demandar el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento forzoso o la inclusión en el proceso de determinación de heredero de manera mediante una demanda. Para eso tiene evidentemente como prueba primero el acta de nacimiento. Si es una persona que ha sido reconocida por su padre, el acta de nacimiento es la prueba por excelencia. En el caso de que no haya sido reconocido, pues entonces una demanda en reconocimiento forzoso pudiera lograr que mediante un examen de ADN ese heredero sea reconocido y sea incluido entonces posteriormente en el proceso de determinación de heredero. En el caso de que los otros herederos no lo quieran reconocer amistosamente. Y entonces, ¿el ADN de dónde? ¿De los hermanos? Sí, de los hermanos, así es. ¿Cómo es? Sí, de los hermanos. En el caso de que ya la persona está fallecida, que es el padre, por ejemplo, ese ADN se puede tomar la muestra de los hermanos que sí está demostrado ya que son hijos biológicos. Entonces, de esos hermanos se puede tomar una muestra de ADN y determinar que ese es verdaderamente su hermano biológico. Y por casualidad del destino, si se presenta y se hace una determinación de heredero, estamos hablando de uno que no quieren y hay uno que no lo quieren incluir. Sí. ¿Eso tiene alguna penalidad de los que están presentando la determinación? No, para nada. ¿Se penaliza? No tiene ninguna penalidad porque si usted participa en una sucesión y aparece una persona extraña que usted no conoce o pudiera conocer y quiere reclamar derechos, esa persona que aparece es la que tiene que demostrar que tiene esos derechos. O sea que a mí no se me puede penalizar por yo desconocer a esa persona. Ese que aparece que tiene que demostrar de dónde viene su derecho, con un acta de nacimiento, un reconocimiento o un proceso de reconocimiento mediante ADN. O sea que yo perfectamente puedo decir, no, yo no sé quién es esa persona. Él viene a decir ahora que era hijo de mi papá, pero yo nunca lo he visto. Entonces, ese tiene que demostrar, ¿verdad? Ese vínculo, ese parentesco tendrá que demostrarlo. ¿Cuáles son los documentos que hay que presentar para hacer la determinación de herederos? Tengo entendido que las actas de nacimiento, ¿qué más pudiera presentarse? Con el tema de la determinación de heredero entra un proceso importantísimo, que es el tema del pago de los impuestos sucesorales. Hay que pagar los impuestos. La tasa de este impuesto es de un 3% de todos los bienes que
deje esa persona fallecida o el de cuyus, como se le denomina. Entonces, tendrá que depositarse en la Dirección General de Impuestos Internos esta declaración de impuestos donde se establezca quiénes son los herederos y cuáles son los bienes. Entonces, ahí deberá depositarse las actas de defunción de la persona fallecida, las actas de nacimiento de los herederos, copia de cédula de los herederos y de los fallecidos, los documentos que demuestran la propiedad de los bienes, dígase, certificados bancarios, cuentas de banco, lo que en estos casos se le solicita una carta a los bancos que establece esa información, copias de matrículas de vehículos, copias de títulos, toda esa información se le deposita en impuestos internos, incluso, por ejemplo, si usted tiene una finca y tiene vacas, tiene que inventariar esas vacas ahí para que impuesto interno pueda establecer un valor sobre cada uno de esos bienes. Y lo interesante de esto es que impuesto interno tiene la facultad de salir a buscar otros bienes que usted no haya declarado. Entonces usted declara lo que hay. Y puede ser que eso sea lo que usted conozca, porque usted no sabe que su papá tenía una finca que nunca se le enseñó a nadie. Entonces, cuando impuesto interno investiga, encuentra esa finca y dice, no, además de eso que ustedes declararon, también esta finca y la incluyen. Entonces, usted se beneficia de eso porque va a recibir esa finca adicional, pero también tiene que pagar el impuesto adicionalmente sobre esa finca. Entonces, es un 3% de la totalidad de los bienes declarados. ¿Y qué pasa si eso debe tener una fecha límite para presentarse? Imagino. Así es. ¿Y qué pasa si no se presenta? Si no se paga o no depositan. Eso es muy importante porque la ley establece un plazo de 90 días para presentar esa declaración a partir del fallecimiento. Yo personalmente creo que es un plazo corto para ese tipo de procesos. ¿Por qué? Porque cuando una persona le fallece su padre o su madre, nadie está pensando en eso. O sea, uno tener un tiempo tan corto para empezar de que hay que salir a buscar un abogado, los bienes, la copia de los títulos. Nadie está en eso en ese momento. Por lo tanto, yo creo que es un plazo corto. Pero el plazo originalmente es de 90 días y es posible solicitarle a la Dirección General de Impuestos Internos unas prórrogas consecutivas, primero de 60 días y luego de 45 días. Pero sobre esto es importante porque impuestos internos, uno le puede solicitar esa prórroga y ellos te pueden conceder, por ejemplo, una primera prórroga. La ley establece 2, pero si tú solicitas la segunda, ellos tienen la facultad de negarla y decirte, no, ya yo te di una prórroga. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque a partir de que se vence ese plazo, entonces empieza a correr lo que son intereses y moras. Ambas sumas empiezan a caer sobre el monto de los impuestos. Entonces, si uno deja pasar mucho tiempo, cuando uno viene a ver, uno paga más de intereses y de mora que de lo que estaba pagando realmente de impuestos. Dios. Licenciado, yo he escuchado mucho de lo que es la reserva legal. ¿Qué es eso de reserva legal? ¿Por qué tenemos que tomarla tanto en consideración? Eso es importantísimo porque a la hora de uno hacer una donación, un testamento, uno tiene que tomar en consideración la reserva legal, porque la ley establece que hay determinados bienes que están reservados para los hijos, en principio, que se consideran herederos reservatarios. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene 100 millones de pesos, la ley establece que si usted tiene un hijo, usted no puede regalar el 50% de esos 100 millones. Están reservados para ese hijo. Usted no lo puede regalar a nadie mediante donación, ni hacer un testamento que se lo dé a nadie. Ese 50% está reservado para ese hijo. Si se trata, por ejemplo, de 2 hijos, el 33% del patrimonio está, perdón, el 75% del patrimonio está reservado, o sea que tampoco podrás regalarlo. Y si se trata de 3 hijos o más, el 85% de su patrimonio está reservado. Entonces, esos hijos tienen garantizado una porción de los bienes que usted tiene como herencia. Entonces, esto es muy importante porque esto es una figura muy antigua que viene del derecho romano y que todavía nosotros la conservamos en nuestro derecho. Y es interesante porque la sociedad ha cambiado. Yo estuve trabajando hace poco tiempo, en una investigación con unos estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo
respecto a la validez actual de la figura de la reserva legal. Y ellos hicieron una encuesta interesantísima a casi 300 personas. Y entre las preguntas que se le hicieron, era si estas personas consideraban que era necesario que se reservara a los hijos una porción del patrimonio, y poco más del 50% estuvieron de acuerdo en que se reservara esta porción. Y casi un 25% aproximadamente entendía que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto nos da una idea de cómo la sociedad ha cambiado. Todavía la suma de personas que entiende que la reserva legal es positiva es muy alta. Más de un 50% de las personas entienden que la reserva legal todavía tiene sentido. Sin embargo, muchas personas también entienden que hay que tener una libertad de disposición, que uno debería de tener derecho a hacer lo que uno quiera con lo que uno tiene. Entonces, Claro. la sociedad definitivamente ha cambiado, porque no es lo mismo en la época de los romanos, en la época de la Revolución Francesa, como en la época de hoy en día, donde ya la gente entiende que tiene más derecho sobre sus bienes y que puede hacer lo que quiera con ellos. Sí. Y una preguntita, si vamos a suponer, hay 5 herederos en una familia de uno que falleció, 5 Así hijos. es. El fallecido puede decir, la casa es para fulano, el barco para fulano, o no se supone que todos heredan por igual. Así es, esa es una buena pregunta. ¿Es posible hacer eso? Incluso es recomendable hacerlo en algunos casos, pero siempre y cuando esa distribución que se haga, que se debe hacer mediante un testamento, sea equitativa. Si la casa que se le entrega a uno de los hijos vale 100, el barco que se le entregue a otro debe valer 100 y el otro apartamento debe valer 100. Entonces, cada cual debe recibir una suma equivalente para que todos reciban lo mismo, porque si no, entonces pudiera generar acciones legales entre los hermanos para reducir ese testamento. Pero en algunos casos eso es muy recomendable, porque si hay familias, y eso pasa mucho, que tienen empresas, siempre hay un hijo que está más vinculado a la empresa. Entonces, para evitar que se generen conflictos los hermanos, usted hace un testamento donde esa empresa, usted se la deja a ese hijo y los otros bienes, entonces se lo deja a los otros hijos, de forma tal que ese hijo que le interesa conservar la empresa se pueda quedar con la empresa y no aparezca entonces los otros hermanos a querer desbaratar la empresa para llevarse su pedazo. Entonces, eso es recomendable hacerlo mediante testamento, siempre y cuando la división sea equivalente y todo el mundo reciba lo mismo. O sea, aquí tengo la pregunta. De solamente hay 2 bienes y son 4 hijos. Y se suponen que hubo testamento para dejarle todo a 2 hijos. ¿Y los otros 2? No Eso es heredan importante nada. porque ahí es donde entra la reserva legal. Y entonces, ¿qué sucedería? Como son 4 hijos, el padre solamente puede disponer del 25% de ese patrimonio. Entonces, los 2 hijos que fueron incluidos en el testamento, al final van a recibir más. Pero los otros hermanos pueden hacer lo que se denomina una demanda en reducción de testamento. Entonces, se van a quedar con una porción de los bienes que a ellos les corresponde. Ok, continúe. Vamos a finalizar, Sí, a con una porción que a ellos concluir. les corresponde en virtud de lo que establece la ley y la reserva legal. Entonces, ellos no se van a quedar sin nada. La ley le garantiza una porción, pero los otros hermanos que están en el testamento van a recibir más. Pero lo ideal es, o sea, lo reglamentario es un 25%. O sea, si son Cuando se, 4, si son cuando se 5, trata de dependiendo del... 3 o más hijos, las personas solamente pueden disponer del 25% de su patrimonio. El 25%. Entonces, el resto está reservado. Entonces, ahí es donde entra el problema de que el 25% usted se lo puede dejar de más a uno de los hijos, pero el resto tiene que repartirlo en partes iguales. Ahí, licenciado, usted ha destapado una caja y no de Pandora. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa
porque de verdad hay mucha confusión, porque hay muchos abogados. Usted sabe que ahora el derecho, hay muchos abogados que para acelerar algunas cosas, pues hasta hacen las cosas como no son, Así es. por decirlo así, y perjudican a las familias. Así es. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir con este tema y enlazando de cómo una familia puede llegar a un acuerdo amigable, porque aquí todo se resuelve en un juicio y no puede ser. Eso separa a las familias. O sea, ya eso de herencia separa a las familias Así y es, no así puede es. ser. Licenciado, ¿dónde lo podemos ubicar para este tema, resolver asuntos como este y otros Bueno, legales? nos pueden ubicar en nuestras oficinas en el teléfono 809-535-3292, 809-535-3292, y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Y están las redes también. Sí, estoy en las redes, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, Rainier, rayita bajo Álvarez, con mi nombre me ubican en las redes fácilmente. Gracias, licenciado. Vamos a poner ahora fecha para la próxima entrega, porque Así se es. nos quedaron algunas preguntitas y esto es bastante interesante, porque es un código muy viejo. Sí, Ya te sabes. Gracias por su tiempo, de verdad, y que Dios le bendiga y nos despedimos hasta la otra gracias. entrega que usted venga, ¿eh? Muchas Ok. gracias. Señor director, vamos a la pausa.